Así que esto viene que, por ejemplo, en fútbol, Messi, siendo el número 1 de la historia, el más grande jugador que no termina de sorprender a los 37 años, sigue jugando a un gran nivel, no quiere decir que Messi va a salir y va a ser ni siquiera un buen entrenador, probablemente ni siquiera le dé, ni tiene pinta de entrenador. Y lo mismo pasa con un culturista. Esto viene a el diseño de las máquinas. Un gran culturista no necesariamente va a ser un experto en biomecánica. Tal vez el tipo, bueno, una gran genética, muchos cojones para entrenar y no tiene la capacidad de enseñar o de transmitir los conocimientos que probablemente los tiene, sí, para ser un Mister Olimpia. Pero bueno, por eso tenemos entrenadores que han sido excelentes culturistas, como por ejemplo Milos Sarcev, un entrenador que fue un top 10 de los 90, y después tenemos un Chris Aceto que no fue tan destacado. Creo que el mejor puesto fue un quinto, sexto puesto en un National, pero sí tenemos el detalle de que todos los entrenadores, los grandes entrenadores, todos fueron culturistas de competición. Algunos súper exitosos, otros no tanto, pero todos vivieron el culturismo, todos se cagaron de hambre y todos se metieron en una barra con 200 kilos para hacer sentadilla. Comenzamos su pregunta no molesta con una pregunta que esta es de manual. Me hace esta pregunta Nerio Guillén. ¿Cuál sería el primer ciclo para una chica para que gane músculo y no se masculinice? Mirá, en primer lugar, un consejo que yo doy, un consejo sano, si no va a competir, yo no suplementaría con ningún tipo de químico. Ahora, si va a competir y es necesario competir, porque vamos a ser realistas, vas a cualquier torneo que vayas, todas las chicas están suplementadas más allá de la categoría. Obviamente, una culturista está mucho más suplementada que probablemente que una figure o una body fitness, y una bikini. Puede haber casos, conozco casos de chicas bikini que no están suplementadas, pero eso era antes. Ahora con esta categoría nueva, que más categoría, y dale con más categoría, esta fit model, que serían las bikini de cuando empezaron. O sea que entre 5 años, cuando se empiecen a muscular, va a haber otra más que se va a llamar mini fit. No sé. La cuestión es que más categorías, más divisiones, más largos los campeonatos y menos ganas de competir a la mayoría de los culturistas. Pero para contestar tu pregunta, ¿cuál sería la suplementación mínima? Esto es muy de manual. Cuando hablo de manual, ustedes saben que yo tengo el manual de consulta, es de Enciclopedia, el Anabolic Review de William Llewellyn, y desde un punto de vista más científico, en los ciclos que él aconseja, en el caso que se necesite para mujeres, siempre van a ser ciclos con oxandrolona solamente o primobolan. Oxandrolona 10 miligramos por día, y tal vez, si necesitas algo más, un primobolan, o una cosa a la otra, o un poco más, un primobolan, 100 miligramos de primobolan por semana. En cuanto al primobolan, lo que te voy a aconsejar, no sé si es para alguna alumna o alguna amiga tuya, trata de conseguir un primobolan de alta calidad, de muy buena calidad, que es muy difícil de conseguirlo en la Argentina, pero si conseguís algún importado de Schering o de Bayer, sería lo ideal con el primobolan, de una marca muy confiable. Y el detalle más importante, tal como lo dice Llewellyn en el libro, ahora no me voy a poner a buscar porque es bastante largo el libro y con mucho contenido, él lo que aconseja sí o sí, 6 semanas sí, 6 a 8 semanas no. O sea, 6 on, 6 a 8 off en una preparación. Lo que te diría para una atleta que va a competir a un nivel intermedio, yo haría un ciclo de off-season, por decirlo de alguna forma, volumen, si bien obviamente una bikini no necesita mucho volumen, de 6 semanas, un buen corte de 3-4 meses y tal vez 8 semanas antes de una competición. Ahí podrías
agregarle Primobolan y tal vez 10 miligramos por día. No da escuelita de mutantes, dice. Claro, no da ganas de competir más. Esto por el exceso de categoría. De hecho, tendría, si yo manejaría, si yo regularía lo que es el culturismo, obviamente, yo soy un rascabuches, como diría Safdie. A mí nadie me va a dar bola, pero yo tendría que, acá creo que en el culturismo en general, en la NPC, en la IFBB, en la NAVA, en todas las asociaciones, creo que hay que barajar y dar de nuevo y arrancar con un nuevo culturismo. Por supuesto, dejar las categorías que están, porque la gente ya está compitiendo y está bien también que haya más categoría, pero no puede haber 100 categorías y 40 competidores como en el último campeonato de la NPC, que creo que eran 40 con 45 competidores y había 1 o 2 competidores. Creo que en culturismo había 2 competidores en Open Bodybuilding total. Y así en casi todas las categorías. Por ahí te puede aparecer una wellness que haya 4 o 5. Pero ya no tiene sentido competir. Para eso hacemos una dieta, apretamos un poco y nos quedamos en casa. Y después en el gimnasio nos sacamos una foto o nos hacemos un video. No tiene sentido. Lo que decía barajar y dar de nuevo, me refiero concretamente a lo que se debería hacer. Primero empezar a achicar categorías. No podés tener 15 categorías por ejemplo, de Classic Physique o de Men Physique. No puedes tener 15, 20 categorías. Novice y True Novice divididas por edad, Junior, Teen, Juniors. 4 por altura y una de Masters. Más de 40. Después pasás a esa en True Novice. Después vamos a Novice. Otra vez Junior, Teen, Junior. 4 categorías por altura y Master. Y así, categoría por categoría. Y después la Open. Ahí ya tenés 20 categorías. Entonces tenés, entre las 10 categorías, tenés más de 100 categorías. Entonces no se puede competir. Y dice que, bueno, dice escuelita de mutante, menos con los jueces que hay en Chile. Mirá, no conozco en Chile, la verdad, cómo está el tema de los jueces. Justamente es worldwide y en todas las asociaciones. Así que escuelita de mutantes, bienvenido al mundo del culturismo, lamentablemente, y siempre fue así. Eso es lo único que mantenemos, siempre hubo problemas con los jueces. Ahora se puso un poco más complicado de que hay un head judge que es el que organiza y te dice todos los resultados. Pero siempre. Bien, próxima pregunta. Dice Manuel de la Cuesta, hace un tiempo vi un video de Madelman, todos los conocemos a Madelman. Bueno, no sabemos bien si es Classic Physique o si es Chu Wan Chu. Para mí no es ninguna de las dos. Hace un tiempo, o sí, obviamente, para mí es un Chu Wan Chu que no tiene muchas condiciones, pero bueno, eso es cuestión de gusto, ya lo dirá la historia. Simón, hace un tiempo vi un video de Madelman que decía que él entrenaba poco los brazos porque genéticamente los tenía muy desarrollados. ¿Vos creés que si tenés buenos brazos no hay que entrenar tanto? Exactamente, tiene razón Madelman. Si vos tenés una genética en cualquier grupo muscular, ese es uno de los grandes errores, y iba a decir que cometemos. Yo nunca cometí ese error porque nunca tuve un grupo muscular destacado, afortunadamente, y desafortunadamente también. Entonces no tuve ese problema. Pero uno de los problemas que tienen los culturistas es que cuando tienen un músculo destacado, por ejemplo, Madelman con los brazos, te hacen 4, 5, 6 series de brazos. Recuerdo cuando comencé en La Plata, había un chico muy jovencito, que salió tercero en un argentino, que tenía un pecho espectacular. Le faltaban un poco de piernas, acompañaba el resto del cuerpo, pero el pecho era espectacular. Me acuerdo cuando lo ayudaba, cuando hacía un press militar, yo lo ayudaba de los codos, y cuando levantaba los codos, el pecho de atrás se le levantaba y le salía así el pecho. Y el tipo te hacía 30 series totales. 30 series totales, hacía 6 ejercicios, 5 series por ejercicio, 30 series totales para pecho. Y tenía el pecho cada vez más grande y una gran desproporción. O sea que a veces es difícil controlar controlar la proporción que tenemos en el cuerpo, porque nos entusiasmamos mucho con los grupos musculares que nos responden. Es normal. Pero lo peor de todo, Manuel, ¿sabés qué es? Cuando vos tenés un torso muy desarrollado, y digamos que tenés muy buena espalda y muy buenos brazos y te faltan piernas.
Y conozco muchísimos casos, no los voy a nombrar obviamente, de culturistas que tienen un muy buen torso, le faltan piernas, las entrenan a las piernas, porque sí, no es que no las entrenen, pero genéticamente no están dotados genéticamente con un buen desarrollo de piernas, las entrenan muy bien, pero al mismo tiempo entrenan igual o tal vez mejor el torso. Y es en estos casos especiales, lo que tienen que hacer es, por ejemplo, si vos tenés un gran pecho, una muy buena espalda y muy buenos brazos y las piernas retrasadas, deberías hacer un ejercicio de pecho, un press de banca, 4 series, 15, 20 repeticiones. Dorsales, un remo para espalda, 4 o 5 series, 15, 20 repeticiones. Bíceps, tríceps, un ejercicio, y ya terminó. Lo puede dividir 2 veces por semana. Y piernas 2 o 3 veces por semana, sí, ya más completo, 4 o 5 series por 4 o 5 ejercicios por grupo muscular y un total de 15 a 20 series. Así que ese es un gran problema que tienen muchos. El problema de tener grupos musculares que los tengas muy beneficiados. Bien. Me dice Ezequiel, me pregunta en realidad, ¿es cierto que en los 90 algunos olimpias tomaban alcohol para secarse en la Peak Week? Bueno, la Peak Week es un término bastante nuevo. Ya algún día vamos a hablar de esta terminología tan nueva que hay con el Freak Factor, la Peak Week, el Pumping Room. Y otros, hay un montón de términos que estábamos con el chino, lo estábamos anotando y vamos a hacer un programa con los nuevos anglicismos que estamos usando en el culturismo, como por ejemplo el off-season, que ese sí ya es old school, el off-season. Pero bueno, justamente cuando hablamos de la old school, y si hablamos de los 80, de los 90 old school, también estamos con un anglicismo, no decimos generalmente de la vieja escuela, aunque muchos sí hablan de la vieja escuela. La pregunta concretamente es si es cierto que en los 90 algunos olimpias, cuando tenemos este tipo de referencias, se habla de las olimpias porque eran los más conocidos. No había redes, no había internet, de hecho, en los 90 no había internet, recién aparece muy a fines de los 90, entonces toda la información venía de las revistas. Y hoy en la web, ahí donde están ustedes, con ese teléfono o esa computadora, tenés el mundo, podés verlo hasta Dauda, desde Dauda, por Chopin, Sivan, podés regresar un poco en el tiempo y ver los entrenamientos y las técnicas de todos los culturistas. Como podés en Instagram, podés ver un montón, como diría Sasdi, ves cómo entrenan todos los rascabuches y suben todos los videos, ahora todos los rascabuches, lo diría desde el más allá, ¿no? Si es que está en el cielo, espero que sí, diría Sasdi, que yo no puedo creer todas estas rascabuches que tienen los brazos como 2 chorros de soda y el pecho como 2 monedas, hacen videos y los suben a las redes como si fueran el profesional que ya no está con ustedes, diría Sasdi. Pero a lo que voy, hoy en día tenés el acceso a los sistemas de entrenamiento de los grandes y de los no tan grandes. En esa época solamente podías ver lo que hacían, como bien pregunta Ezequiel, el de un Mr. Olympia, ¿no? Y la pregunta concretamente dice si es cierto que en los 90 algunos tomaban alcohol para secarse en la Peak Week. Yo no creo que hayan tomado alcohol. Lo que sí puede ser, eso era seguro. Ya no se usa tanto cuando vos calentabas. Para calentar es bastante efectivo, sobre todo para la vascularización, incluso para lograr un buen pump, tomarte una petaca de whisky, preferentemente de whisky, puede ser vodka también, antes de, digamos 40 minutos antes de subir al escenario. 40, 45 minutos empezás a tomar mientras vas calentando, obviamente con una buena puesta a punto, una buena carga, te puede llegar a darte una buena vascularización. Tengan cuidado que no venga ningún directivo, ningún empresario de la NPC y te acuse de borracho y después no te deje competir. Es el único cuidado que tiene que tener. Y a propósito, Ezequiel, tal vez viene esto que tomaban alcohol para secarse en la PIC,
probablemente, no sé si te referís concretamente a eso, pero todos conocemos la anécdota, al menos yo la conocí ya muchos años después, la famosísima anécdota de Ronnie Coleman y Kevin Levrone, cuando todavía Ronnie Coleman no era Mr. Olympia y Levrone siempre le ganaba. Vamos a recordar que Coleman no es un culturista que apareció a lo Phil Heath, que gana los National y al primer torneo profesional gana el primer campeonato profesional y clasifica al Olympia. Coleman hizo una carrera muy, muy, muy lenta y muy progresiva. De hecho, gana la Procar ganando el overall del campeonato mundial. Creo que fue el último americano que pasa profesional, que gana la Procar en un campeonato mundial. Pero la anécdota, la de Coleman y Levrone, cuenta que el Coleman, como la mayoría de los culturistas, un tipo muy estructurado, sobre todo con una puesta a punto, una pick week, como dice Ezequiel, siempre como la mayoría, ¿no? Que somos muy estructurados. Venían en un circuito, probablemente un circuito europeo, creo que estaban, no sé si en Rusia o en Europa, y estaban en el hotel. Normalmente cuando hacen estas giras, estos Grand Prix europeos, les va a llamar la atención que culturistas como Kevin Levrone, Flex Wheeler o en su momento Jay Cutler, Coleman vayan a competir cuando había premios de $10.000 o $5.000. Generalmente van contratan 4 o 5 grandes estrellas y el resto lo complementan con gente del país o del continente, ¿no? Y bueno, parecería ser que estaban en la noche anterior en la habitación del hotel, lo va a visitar, estuvieron charlando y Levrone le dice: no, vos sos demasiado estricto, no, mirá, yo tengo mi puesta a punto, tengo que comer cierta cantidad de carbohidratos complejo y cierta cantidad de sodio, porque eso era muy, muy estricto en los 90. No existían las cargas sucias o no se sabía mucho de las cargas sucias. Las primeras cargas sucias que nosotros escuchamos fue las que hacía Flex Wheeler cuando contaba que iba y se clavaba 4 o 5 McDonald's. Y efectivamente, valga la redundancia, eran muy efectivas. Y es lo que falta, la grasa y el sodio que falta en el momento justo, siempre teniendo en cuenta que tenés la calidad y el nivel, el porcentaje de grasa y sobre todo la calidad muscular, y estás muy a punto y salió bien la puesta. La puesta a punto, ahí se puede meter el sodio y la grasa, ¿no? Si te faltó no podés meter porque te vas a quedar más liso de lo que estabas. Entonces parece que dijo: relájate y comé. Tenía pizza y vodka, y creo que estuvieron comiendo pizza y tomando vodka. Y claro, imagínate el grone ya pesaba unos 115 kilos, ahí 112, 115 kilos, se habrá clavado una pizza, se tomó media botella de vodka, se fue a dormir, y al otro día, cuando esa sal y esa grasa entró en el músculo y hubo una supercompensación, cuando fue a calentar, dice que el tipo explotó, empezó a inflarse y le saltaron venas por todos lados, y ese día fue la primera vez que le gana Coleman a Kevin Levrone, que Kevin Levrone lo cuenta como diciendo: la puta, ¿para qué lo habré avivado? Tal vez de ahí viene esto de los que tomaban alcohol. Una anécdota, creo que es una de las grandes anécdotas del culturismo, ¿no? Que va a quedar para siempre. Acuérdense a denle un like y a suscribirse. Yo casi nunca digo esto, ¿no? Porque soy un youtuber tan poco profesional que nunca recuerdo incentivarlos para que me den ese like, y bueno, sobre todo las suscripciones, a ver si podemos llegar a los 30.000 suscriptores. Voy a pasar a una pregunta que hace, a ver si podemos, acá estamos con un problema técnico, ya enseguida lo solucionamos. Creo que esto viene por acá, captura de ventana. El tema del OBS que nunca termina de salir muy bien. La pregunta que me hace Laureano Genone dice: Simón, ¿tenés alguna información de los anabólicos de diseño? Se dice que atletas muy elite tienen un equipo de trabajo que le hacen anabólicos especialmente diseñados para ellos. Mirá, Laureano,
Esto es uno de los grandes mitos, urbanos que tiene. Voy a tomar un poco de agua porque se me seca mucho la boca. Este es uno de los grandes mitos urbanos que tiene el culturismo. Dice Laureano que hay atletas muy, muy de élite que tienen un equipo de trabajo que le hace... Mirá, en culturismo no hay plata, no hay plata. Así que ese muy élite son culturistas como Sibam, Lundford y 2 o 3 más. O sea que no es como en otros deportes que tenés 100, 200 culturistas que pueden ganar más de 5 millones de dólares. Como en el fútbol, por ejemplo, o en el tenis. Acá son 2 o 3 que ganan unos mangos. O sea que haya un equipo de trabajo y que les hace anabólicos especialmente diseñados, eso no ocurre. Tal vez esto suene un poco a lo que son las drogas de diseño, que han surgido en los años fines de los 80, principios de los 90, especialmente en Holanda, donde se diseñaban a partir ya más antiguamente del LSD, alucinógenos, y estas drogas de diseño, de drogas sociales, obviamente, que se usan en las fiestas electrónicas, y que ahí sí puede ser que haya un trabajo de químicos que trabajan en este tipo de drogas de diseño, porque estamos hablando de negocios de miles de millones de dólares en ese tipo de drogas. Pero en culturismo, primero que no hay anabólicos relativamente nuevos. El último anabólico que creo que fue la oximetolona fue a mediados de los 50. La mayoría se desarrollan a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y después de los 50, 60 no apareció ningún tipo de anabólicos. Sí aparecen anabólicos de moda, lo que antes no se usaba, 20 años no se usaba la trembolona, el enantato de trembolona, que existe desde décadas. Hace poco están todos con el enantato de trembolona. Probablemente el año que viene van a estar todos con la drostanolona, que es el masterón. Ahora nadie usa drostanolona. También están con el turinabol. Todo el mundo turinabol. Yo por 20 años, yo lo conozco de los años, principios de los 90, el turinabol. Y ahora todo el mundo turinabol. Por eso digo que son modas. No hay que confiar mucho en estas cosas. Es una exageración, y es más esto que haya anabólicos diseñados especialmente para ellos. Bien, vamos a la próxima pregunta, que son varias. ¿Qué sistema, Romy Muebles, qué sistema utilizás cuanto a repeticiones y cargas en las series? Mirá, cuando hablamos de cargas, siempre voy a hablar liviano, mediano y pesado. Porque dice, no, estoy haciendo prensa con 400 kilos. Estoy haciendo pesado. Yo no sé si es pesado. Puede ser pesado para vos, pero muy liviano para otro. E imposible de mover para otro. Entonces, cuando hablamos de pesos, a mí no me gusta hablar de peso. Muchas veces dice, estoy haciendo bíceps con 80 kilos. Un curl de bíceps con 80 kilos. Pero la pregunta, y cargas, dice, ¿qué sistema utilizás en cuanto a repetición y cargas en las series, en tus ejercicios tipo pirámide o tradicional? Entreno hace 3 años con sistema piramidal y siento que estoy estancado. No, vos no estás estancado, Romy Muebles, no estás estancado porque estés usando el sistema piramidal, que es el que se usa. Calentamiento piramidal, y al final podés hacer un drop set o un rest pause. Lo que pasa es que estás estancado porque después de 3 años, el primer año habrá sido fantástico. Habrás tenido unas ganancias más allá de que uses o no uses químicos. Tal vez el primer año tuviste una ganancia de 8 o 10 kilos. El segundo año una ganancia de 4 a 6 kilos, y el último año ganaste 2 kilos, y probablemente el año que viene no ganes más peso. Pero no es por el sistema. Hay que ver. Yo lo que te recomiendo fervientemente, que bueno, lo consultes con un buen culturista, alguien que sepa mucho de entrenamiento y que te corrija, porque estoy seguro que probablemente creo que no está muy correctamente expresado. Estoy casi seguro de que no estás entrenando o ejecutando correctamente los ejercicios. Esa es la clave, la ejecución de los ejercicios. No tanto el sistema que vayas a usar.
Pero te repito, esto del estancamiento es porque llega un punto que, imagínate, si vos crecerías 3 kilos por año, en 10 años tendrías 30 kilos de músculo. Y todos seríamos como Samson Dauda después de 15 años de entrenamiento. Simón, dime, Nicolás Orellano, quería saber qué opinas del método de entrenamiento de Charles Glass, precisamente focalizando la técnica y la cinética. ¿Vale la pena hacer 1 o 2 sesiones con él? Hoy voy a Los Ángeles en 2026. Mirá, yo creo que en 2026, yo no sé si va a estar Charles Glass. Charles Glass está grande, está bastante grande. Yo el año pasado lo crucé un par de veces. Yo lo conozco desde de los años 90, de los años 90, cuando fue que él surge a la fama. Él realmente surge a la fama fines de los 80, principios de los 90, y te cuento cómo fue que él salta a la fama como entrenador. Él era un muy buen entrenador y Weider promocionaba a atletas, y los atletas que promocionaba o que sponsoreaba, cuando se iban a vivir a Los Ángeles, tenía un contrato con Charles Glass y Charles Glass entrenaba. Yo, por ejemplo, lo vi entrenar a Roland Kickinger. No sé si ustedes lo conocen, un culturista profesional. No tuvo éxito en la carrera como culturista, pero sí hizo una parodia de Baywatch que se llamaba The Son of the Beach. Es un juego de palabras entre el hijo de puta y el hijo de la playa. Creo que se llamaba así, ¿no? A ver, alguien me va a decir. Creo que era The Son of the Beach, como Son of Beach. Y bueno, tenía un papel importante, Roland Kickinger, y yo lo vi cómo lo entrenaba. Y te digo la verdad, te voy a ser sincero, con el tema de Charles Glass. Charles Glass no sabe más que un buen entrenador argentino. Yo creo que debe haber 4 o 5 entrenadores de acá de Argentina que saben exactamente, no te voy a decir que saben más que Charles Glass, pero yo pongo en serias dudas los conocimientos de Charles Glass. Lo que pasa que, bueno, es como todo. Se hizo muy famoso. Para que vos tenés una idea, la última vez, de hecho, tengo amigos en comunes de Charles Glass. Incluso yo era amigo de la que es ahora ex mujer, que tiene el niño. Me acuerdo que una de las últimas veces que me lo encontré a Charles Glass, me lo encontré en un Walgreens, 3:30 de la mañana. Yo estaba por competir y estuvimos charlando y hice unas preguntas acerca del sodio, ¿viste? A ver qué me dice Charles Glass, cómo me tenía que manejar con el sodio. Me faltaba poco para competir. Bueno, copado el Grone, contestó, porque esa gente cuando está ahí, que no hay nadie muy buena onda, y le digo, ¿qué estás haciendo a las 3 de la mañana? Y dice, no, me vengo a comprar pañales para el bebé. 3:30 de la mañana, el tipo ya se había levantado, claro, fue a comprar los pañales para el bebé, desayuna, y él arrancaba a trabajar a las 5 de la mañana. El gimnasio abre a las 4 de la mañana el Gols, por lo menos esto estoy hablando hace 15 años más o menos. Sí, 10 años al menos, 10, 15 años, a las 5 empezaba a trabajar. Te cuento, imagínate vos el impacto que ha tenido marketinero Charles Glass, que cuando él estaba entrenando gente, él tenía un grupo de 2 ayudantes. Si te entrenaba él personalmente, te cobraba $200 la hora. ¿Bien? Y si entrenabas con algunos, o sea, guiado por él, pero te entrenaba alguno de los 2 ayudantes que tenía individualmente, te salía $100 la hora, de los cuales me comentan amigos en común que esos $50 eran $50 para el que estaba enseñando, entrenando, y $50 para Charles Glass. O sea que él ya tenía $300 por hora nada más de los entrenamientos personales. Sí, sin contar el asesoramiento, los asesoramientos online u otro tipo de consulta. Así que él trabajaba hasta el pasado el mediodía, hasta las 2 de la tarde, después ya se iba. Obviamente se habrá acostado a las 8 de la noche para levantarse a las 3 de la mañana. Pero estamos hablando que un tipo que se hacía 300 y sí, $2.000. 300, sí, 300, mínimo $1.500, $2.000 por día solamente de entrenamiento de personalizado, más todo lo otro.
Así que bueno, la verdad que te aconsejaría, no sé si yo la última vez lo crucé 2 veces, ya está grande, pero yo no gastaría ni en Charles Glass ni nadie, gastaría $200 para tener un entrenamiento teóricamente superador, por decirlo de alguna forma. La pregunta que me hace Robert desde La Plata es una pregunta muy común y pregunta si después de un ciclo hay que hacer sí o sí un post ciclo. No necesariamente, si es un ciclo pequeño yo no te aconsejo que lo hagas, sobre todo si no vas a volver a hacer un ciclo inmediatamente. En un culturista profesional o un culturista de elite, digamos un campeón, un competidor de un mundial, de un sudamericano, o un culturista obviamente que están preparándose para clasificar para el Olimpia, sí, tiene que hacer un post-ciclo porque no va a tener 4, 5, 6 meses para descansar. Pero en tu caso, que creo que no vas a ir al Olimpia, con un ciclo mediano no es tan necesario. Va a depender de cada gente que sí que lo necesita sí o sí. Pero generalmente se usan un montón de químicos cuando no son necesarios. Vamos a otra. Hay muchísimas. Sebastián dice si hay algún secreto para empezar en el físico-culturismo. Sí, hay un gran secreto. Hay un gran secreto, que tenés que comer 6 veces por día, entrenar fuerte, 1 hora y media a 2 horas, 5 veces por semana, y tenés que dormir profundamente alrededor de 8 horas por día. Y otro secreto más, nadie te tiene que romper las pelotas, no tenés que estar preocupado por nada, tenés que tener un buen entorno anabólico, estar contento, feliz de lo que haces y sobre todo, el secreto más importante, tener la paciencia del tiempo para que después de 3, 4, 5 años logres el desarrollo muscular que deberías tener si haces todo correctamente. Esos son los únicos secretos en el culturismo. Próxima pregunta. No hay que fomentar, dice, bueno, no, bien, tiene razón, no hay que fomentar el uso de esteroides. Me parece perfecto, me parece perfecto la aclaración que hace Marini Miguel Ángel. Exactamente, no hay que fomentar, y lo voy a repetir, no hay que fomentar el uso de esteroides. Ahora, permiso, Ahora, si yo te digo, no hay que fomentar el uso de esteroides, alguno me preguntará, ¿pero por qué vos cada tanto hablas de algún anabólico esteroides? O si te preguntan qué ciclo harías vos para una chica que va a hacer un primer ciclo, o qué ciclo recomendás para un culturista que quiere empezar a usar anabólicos esteroides. Justamente, no fomentar el uso de anabólicos esteroides es hablar a calzón quitado, no ser hipócrita y hablar correctamente del uso exacto y correcto de los anabólicos esteroides. Si más gente como yo, incluso médicos, estarían hablando sobre el correcto uso de los anabólicos esteroides, de los peligros del exceso y del mal uso de anabólicos esteroides, del peligro del uso de químicos como la insulina, como el clenbuterol, como la triacana, eso sería justamente no fomentar el uso de anabólico esteroide, porque yo perfectamente podría hablar acá de entrenamiento, de la creatina, que todo el mundo está con la creatina, de las proteínas, y contar otro tipo de anécdotas, y hablar de Memphis Physique, de Classic Physique, o si la Olimpia de 1980 se lo regalaron a Arnold, si fue un robo, o si estuvo bien bien ganado el último Olimpia de Dorian Yates, y nos divertiríamos muchísimo y no tocaría directamente el tema de esteroides. Pero si más gente te contaría la verdad,
Porque cuando vos no escuchás el pibe que va al gimnasio y que no escucha nada, absolutamente, y sabe con certeza que todo el mundo está tomando anabólicos esteroides y de mala manera, en vez de escuchar el consejo de una persona que hace 35 años que compite, que hace 40 años que entrena y que toma anabólicos esteroides y te va a contar lo bueno y lo malo de los anabólicos esteroides y te va a dar un consejo de lo que tenés que hacer, pero sobre todo de lo que no tenés que hacer. Si no hubiera personas que te hablen de esta manera, probablemente este chico te va al gimnasio, lo agarra el dealer del gimnasio y le hace un ciclo de 2 gramos, 4 o 5 drogas para sacarle la plata. Y después de 1 año, 2 años puede terminar con muchos problemas. Entonces, está muy bien lo que vos decís, no hay que fomentar el uso de esteroides, pero no hay que ser hipócrita y lavarte las manos y vos hacer la tuya y que los otros revienten. Así que una acotación con respecto a lo que me dice Miguel Ángel. Próxima pregunta. Vamos con esta. Uy, qué pregunta. Bueno, muchas gracias, Mauro. Dice, muy bueno el nuevo gimnasio que abriste en Barracas, felicitaciones, pero me gustaría hacer una crítica constructiva. Estaría bueno que se aproveche más el espacio que hay arriba. Bueno, vos sabés que lo invito a que conozcan Fineskin Barraca, espectacular, extremadamente bien equipado con maquinarias de gorila. Bueno, son 2 pisos, sí, bueno, el espacio de arriba también está destinado a clases. Ahí tenemos muchas clases, hay un salón de clases espectacular y también hay alguna parte de funcional en la parte de arriba. Lo que pasa, ten en cuenta, Mauro, que no es todo culturismo. Si bien está muy equipado, tenés muchos pesos, tenés discos, tenés todo tipo de máquinas, también hay gente que va a hacer otro tipo de actividades. Entonces, mi idea de un gimnasio, a mí, la verdad, hacer un gimnasio culturista 100%, barrer con todos los pisos y meter máquinas por todos lados y meter 300 máquinas y que a fin de mes llegue justo para pagar el alquiler, los sueldos, los impuestos y la luz, a mí la verdad que no me hace mucha gracia. Tal vez si fuera multimillonario o al menos millonario, tal vez sería una especie de filántropo del fitness y el día de mañana ojalá que algún día, no te voy a decir millonario, pero ojalá algún día me dé el cuero de hacer un gimnasio de 2.000 metros cuadrados, nada más que máquinas 100% culturista, incluso en mis pensamientos, en las ilusiones que uno tiene. Dentro de ese gran gimnasio culturista, de ese mega gimnasio culturista de 2.000 metros cuadrados, lleno de máquinas, 200, 300 máquinas, las mejores máquinas y la mayor variedad de máquinas que te puedas imaginar de culturismo, haría una sección que sería la sección Old School, con todas máquinas de Nautilus, Magnum Force nacionales y máquinas de los 80. Una sección de gimnasio para los que le gustan los Old School. Pero bueno, económicamente no es viable porque te imaginarás que un local en Capital Federal, en una buena locación de 1.500, 2.000 metros cuadrados, te puede salir alrededor de $15.000, entre 10 y $20.000, depende del local y la zona. Entonces también tenés que buscar que sea viable económicamente. De hecho, hablando de Fineskin y gimnasios, ya esta semana estamos definiendo la apertura de 3 nuevos gimnasios, ya para este año directamente, para la próxima temporada. Próximamente le voy a comentar en qué barrios de Capital, por qué barrio de Capital nos vamos a expandir. Y me saluda Augusto de Esperanza, un gran abrazo. Bueno, y tenía otra pregunta por acá. A ver si ya se me complica un poco cuando tengo muchas cosas. Justo hablando de maquinarias, ¿no? Mirá qué casualidad. Le pregunta Lautaro Denicio con respecto al diseño de máquinas de gimnasio. ¿Quién crees que es mejor, un ingeniero o una persona que entrena hace mucho tiempo y sabe de biomecánica? ¿Cómo puede ser un culturista? Buena pregunta. Un saludo para Lautaro. Mirá, sinceramente, cuando yo creo
que para el diseño, lo que son diseños de máquinas, que a propósito te voy a comentar, Lautaro, que las máquinas son como los anabólicos esteroides, ya están todos diseñados, no hay mucho. Podés hacer, es como prácticamente inventar un auto, los autos ya están todos inventados, incluso ya están los segmentos determinados, tenés SUV, tenés un sedán, tenés 4x4, ya están los segmentos, y dentro de eso hay una evolución. En las máquinas están todas inventadas, ya a partir de 1990 no hay máquinas nuevas, se pueden perfeccionar y se le puede buscar un poco la vuelta, como lo ha hecho últimamente Panata, que hizo algunas modificaciones muy interesantes en algunas máquinas con carga a disco, por ejemplo, pero es un poco más de lo mismo. En cuanto a si es mejor un ingeniero o un culturista, obviamente yo conozco fabricantes de máquinas nacionales que no la pegan con la biomecánica, lamentablemente. Conozco 2 o 3 marcas que tienen problemas graves de biomecánica. Yo no sé por qué no te digo un ingeniero, pero al menos buscan un culturista. Yo creo que a veces se hace un poco precariamente el diseño de una máquina, se la copia, pero deberían tener un culturista o alguien que sepa mucho de biomecánica para que la máquina funcione correctamente. Ahora, todas estas máquinas, por ejemplo, si arrancamos con Arthur Jones, que es el creador de alguna forma de las máquinas con Nautilus, creo yo, no estoy seguro, que hay un trabajo tanto de ingenieros con expertos, no sé si culturistas, pero expertos en entrenamiento, como lo fue Arthur Jones. Supongo que Arthur Jones estuvo trabajando con algunos ingenieros y ahí le empezaron a dar forma. Vos, por ejemplo, tomás una Nautilus de los años 70, 80 y ni hablar de 1990, sobre todo la marca Nitro de Nautilus, son máquinas perfectas biomecánicamente e insuperables. Y a partir de ahí no se avanzó mucho más. Yo creo que ya una empresa tan desarrollada como es Nautilus, que arrancó en los 70, pero ya ha avanzado en los 90, e incluso con la aparición de Hammer Strength, creada justamente por el hijo de Arthur Jones, Gary Jones, en 1989, ya estamos hablando de empresas que mueven millones de dólares y se deberían haber incorporado ciertos especialistas, tal vez ingenieros, para mejorar la biomecánica. Así que creo que lo ideal sería una conjunción entre ingenieros y un culturista, pero no cualquier culturista. Voy a aprovechar esto viene con lo de Charles Glass y con los entrenadores. No nos creamos que un muy buen culturista sabe mucho de biomecánica o sabe mucho de entrenamiento, puede ser un gran entrenador, ¿eh? Ojo con eso. Pasa un poco con el fútbol. Hay futbolistas que fueron no buenos, espectaculares. Por ejemplo, hoy lo tenemos a Messi, a mi entender, el mejor jugador de la historia por números. Mirá, no voy a entrar en una polémica, si bien yo tengo algo tan especial con Maradona, porque yo viví en carne propia las más grandes alegrías deportivas de mi vida, me la dio Maradona en el Mundial del 86, incluso en 1990. Yo, un adolescente, imagínate cómo lo viví, ya en el 90 un joven, cómo lo vi con la pasión y todo lo que significa Maradona. Pero si vamos a rendimiento y a los números y prolongación en el tiempo, yo lo único que te puedo decir que hace 10 años, mínimo, hace 10 años que se está discutiendo si es mejor Messi o Maradona. Hace 10 años. Y cada año que pasa seguimos discutiendo algo que estábamos discutiendo hace 10 años. Y mientras discutíamos hace 10 años si Messi era mejor que Maradona o si Maradona era mejor que Messi, mientras tanto el tipo te iba ganando balones de oro, Copas América, mundiales de clubes, campeonatos mundiales. Mientras estamos con la discusión, eso es ridículo, es directamente ridículo. Así que esto viene que, por ejemplo, en fútbol, Messi, siendo el número 1 de la historia, el más grande jugador que no termina de sorprender a los 37 años, sigue jugando a un gran nivel. No quiere decir que Messi va a salir y va a ser ni siquiera un buen entrenador, probablemente ni siquiera le dé, ni tiene pinta de entrenador. Y lo mismo pasa con un culturista. Esto viene a
el diseño de las máquinas. Un gran culturista no necesariamente va a ser un experto en biomecánica. Tal vez el tipo, bueno, una gran genética, muchos cojones para entrenar, y no tiene la capacidad de enseñar o de transmitir los conocimientos que probablemente los tiene, sí, para ser un Mister Olimpia. Pero bueno, por eso tenemos entrenadores que han sido excelentes culturistas, como por ejemplo Milo Sarcev, un entrenador que fue un top 10 de los 90, y después tenemos un Chris Aceto, que no fue tan destacado. Creo que el mejor puesto fue un quinto, sexto puesto en un National, pero sí tenemos el detalle de que todos los entrenadores, los grandes entrenadores, todos fueron culturistas de competición. Algunos súper exitosos, otros no tanto, pero todos vivieron el culturismo, todos se cagaron de hambre y todos se metieron en una barra con 200 kilos para hacer sentadilla. Esto viene a los que piensan que un muy buen entrenador puede ser un muy buen entrenador sin haber competido. Yo creo que mínimo tenés que tener 5 años. Eso es una opinión personal, tal vez me equivoque, pero creo que por lo menos tenés que tener 5 años de experiencia para ser un entrenador. Y de hecho, repito, esos 5 años de experiencia o esos grandes campeonatos que ganaste tampoco te alcanzan para ser un buen entrenador. Hay cosas que van más allá de la experiencia. Bien, vamos a la próxima pregunta, que es la que hace, la pregunta que hace, bueno, claro, dice, justo lo nombra, está bien, lo nombra Juan lo nombra a Carlitos Tevez, dice, DT no es lo mismo que como futbolista. Maradona no fue lo mismo como DT, a pesar que, a mi entender, no fue un mal técnico Maradona. Pero bueno, viste, son las circunstancias también. Bien, ahora sí. Esta pregunta dice... ¿Qué pasó acá, Axel? Axel, Canon. ¿Podría ayudarme? No me creen que la panza que me salió fue por la fase de volumen que empecé. ¿Podrías, por así decirlo, aclarar que, a ver, puede ser y no puede ser? A ver, yo conozco, de hecho, vemos fase de volumen. Un Lee Priest que engordaba 30 kilos. Ojo, que también está en las fotos, eran muy comerciales para la publicidad creo que era de Muscle Tech, que tenía la foto de Lee Priest gordo, estaba aflojando la panza y relajado, pero que estaba gordo. Y después el tipo iba a competir y tenía la cinturita así. Ese es un factor genético. Es un factor genético, Axel. Hay gente que come muchísimo, aumenta 30, 40 kilos y luego cuando hace una dieta vuelve a tener la cintura que tenía. Y ahí, si la genética no te ayuda, sos de tener cintura ancha, probablemente pasarte de peso te va a perjudicar en cuanto al ancho de la cintura y al desarrollo de la panza. Y con respecto a eso, si vamos concretamente al exceso de peso fuera de competición, yo creo que el problema más grande no es tanto que se te hinche la panza, que está... ¿Viste? Los panzones que le llaman, muchas veces se lo atribuye a un exceso de hormona de crecimiento, que es el menor de los casos. Generalmente son puestas a punto mal hechas, entonces no estás digiriendo todo lo que te metiste en la puesta a punto, no digerís y te queda toda la comida ahí. Cuando van a competir tienen que apretar la panza. Pero no es generalmente por exceso de hormona de crecimiento. Pero lo peor de todo, cuando tenés estos excesos, que te vas 30 kilos arriba, el gran problema que tenés es que cuando vas a empezar una dieta, aparte de la dieta convencional de culturismo, que son entre 10 y 12 semanas, tenés que hacer por lo menos otras 8 o 10 semanas para sacarte de los 30 kilos que tenés, probablemente 20 kilos sean de agua y grasa extra, más allá del agua y grasa que tendrías normalmente para hacer una buena etapa de volumen. O sea que vas a tener que cagarte de hambre ya antes de empezar la dieta, hacer una predieta para sacarte 20 kilos y después arrancar con 10 kilos de más, y generalmente no tiene muy buenos resultados eso. Más allá que a Lee Priest le haya bueno, pero Lee Priest es único.
es 1 en 1.000.000. No todos tienen esa genética y esa facilidad. Hay varios culturistas que engordan o engordaban bastante, pero la mayoría siempre se mantenía entre unos 10 y 15 kilos. Por eso vos ves hoy en día cuando van a hacer un guest pose y vos lo ves, che, loco, pero este está gordo, qué sé yo, un Dauda, ponele, o un Lundford. Y vos lo ves y, che, pero están gordos. No están gordos. Están 10 kilos arriba. Lo que pasa es que tienen tanto tamaño muscular que con 10 kilos, que no es nada en proporción. O sea, para un tipo como Dauda que aumente 15 kilos, es como que yo aumente 7 kilos más o menos. Somos más o menos de la misma altura. Y el tipo, claro, tiene 10, 12 kilos, que no es nada, se borra un poco y vos lo ves que parece un gordo, pero es tanta la masa muscular que parecen gordos y realmente tal vez estén con un 12% de grasa. Es increíble, ¿no? Bueno, acá venimos con una pregunta química. Ojo, atención. Lean Argañarás. Me dice si hay bastante diferencia con el uso de 5 unidades diarias de HGH, Human Growth Hormone, hormona de crecimiento, durante una preparación en un atleta con 18 años de entrenamiento y 6 años compitiendo que nunca lo usó. Bueno, mirá, el tema es así. Está bien que aclares en una preparación de un atleta con 18 años de entrenamiento y 6 años compitiendo que nunca lo usó. Mirá, el tema con la hormona de crecimiento también hay un factor genético, como son los esteroides. Hay gente que los esteroides le pegan y otros que prácticamente por un tema de receptores o factores químicos que no los conozco realmente, no tienen una respuesta correcta a los esteroides. Padilla siempre nombra el caso de Bonavena, de Ringo Bonavena, que en una de las peleas le dieron anabólico esteroide y no tuvo respuesta el cuerpo al anabólico esteroide. Con la hormona de crecimiento pasa igual. En general, 5 unidades de hormona de crecimiento voy a repetir esto en cada video, repito lo mismo. Cuando hablo de hormona de crecimiento de $1.000, $2.000 las 100 unidades, no para hablar de precios, ¿no? No en la hormona que anda dando vuelta, que la venden a $200, las 100, 150, $200, las 100 unidades. No, esa hormona no sirve, es tirar la plata. Pero, digamos, 5 unidades por día durante 3 meses, estamos hablando de unos $3.000 aproximadamente. En ese caso, en un atleta, como vos describís, 6 años compitiendo y 18 de entrenamiento, probablemente lo va a ayudar mucho. Y te voy a explicar muy rápidamente cuál va a ser el gran beneficio que va a tener ese atleta. La hormona de crecimiento, usando una de calidad y usando en esas cantidades, entre 4 y 6 unidades por día durante 3 meses, la hormona no es como el anabólico esteroide que podés usarlo 3 semanas, 4 semanas y tenés una ganancia. La hormona, a partir del segundo o tercer mes, vas a notar los beneficios de la hormona de crecimiento en cuanto a competición. Lo que te va a permitir hacer muy lipotrópica es que ese atleta que normalmente se marcaba, lograba un ripiado o una muy buena marcación te voy a tirar un número al azar, con 2.700 calorías, probablemente pueda comer 3.200 calorías por día durante los 3 meses, usando hormona de crecimiento, porque es muy lipotrópica. Entonces, ¿qué va a pasar? No es lo mismo llegar a una competición comiendo 2.700 calorías que comer 2.700, que llegar comiendo 3.200, 3.500 calorías. Llenás más duro, más pleno, más grande, sobre todo con más dureza muscular. Entonces, eso va a ser el beneficio. Y probablemente en la mayoría de los casos, sí, te va a hacer una diferencia. Ahora, la pregunta del millón. La hormona de crecimiento, 5 unidades por día, 6 unidades por día durante 3 meses, calidad premium, ¿te va a convertir en un campeón si sos un culturista mediocre? No. Vas a seguir siendo un culturista tal vez un poco menos mediocre que lo que eras, pero jamás vas a ser un campeón por el uso de la hormona de crecimiento. ¿Qué opinás de las inserciones musculares en relación a la genética? Me dice Matías
de France. Bueno, no es muy concreta la pregunta. A ver, las inserciones musculares en fisicoculturismo lo es casi todo. Si vamos a la genética y lo que vos vas a mostrar en una competición, obviamente, más allá del desarrollo muscular y la marcación que debes tener, lo primero lo primero que tenés que tener en cuenta es la estructura ósea, ¿no? Clavículas anchas, caderas pequeñas, articulaciones muy chicas, muy pequeñas, muñecas, tobillos, rodillas pequeñas. Y en cuanto a las inserciones, claro, una vez que ya tenés estás bendecido por esa estructura casi perfecta de amplias clavículas y caderas pequeñas, las inserciones que tengas van a ser importantísimas. Se nota mucho, sobre todo porque en los brazos también, hablando de Josema Muñoz, tiene una muy mala inserción del tríceps, pero el brazo en culturismo lo podés simular un poco. Mientras tengas uno muy buen dorsal y muy buenas piernas, no vas a tener problema. Pero bueno, en el caso de Josema, voy poniendo ejemplos actuales que todos los conocemos, también tiene un problema que no tiene muy buenas inserciones. En realidad no tiene muy buena comba en los cuádriceps y eso lo perjudica. Lo que pasa es que tiene un glúteo femoral, isquiotibiales y aductor con muy buena inserción, una inserción muy baja y muy buena inserción del glúteo, y lo ripea de una manera extrema que lo ayuda mucho en las poses, en las doble bíceps de espalda, por ejemplo, que es la pose más importante que tiene y que yo creo que le hace ganar campeonatos. Bien. Dice Juan, y Juan dice, ¿es cierto que crecen las manos y la mandíbula con el HGH? No es así. Pueden llegar a crecer, pero son cantidades que creo que ninguna billetera las puede llegar a pagar. Tal vez 20, 30 unidades por día durante 4 o 5 años. De hecho, vos fíjate, vos ves un culturista. Yo he visto 2 o 3 casos, no personalmente, vi fotos de crecimientos de codos, unos codos que salían del brazo, pero casos muy especiales. Y crecimiento de mandíbula, no he visto prácticamente. Si bien vos tenés un tipo como Jay Cutler, de hecho me pasó a mí en una época me decían que yo tenía mucha carretilla por la hormona de crecimiento. Hice un posteo, creo que era en Facebook en esa época, que estoy cuando terminé 5º año, que estoy bailando con el vals que estoy bailando con mi vieja. Yo tenía 17 años, tenía el pelo largo hasta acá, es más, tenía pelo, y tengo la foto y tenía la carretilla como ahora, o más grande todavía, porque era más flaco, tiene una carretilla así. Después he usado un montón de hormona de crecimiento y seguí teniendo la misma carretilla. Y las manos, siempre tuve manos grandes. Y después de 40 años, entrenando, usando esteroides, entrenando como un animal 5 o 6 veces por semana, en un momento moviendo grandes pesos y sobre todo en los últimos años, pasando horas acomodando todos los discos que ustedes dejan tirados en el gimnasio, levantando discos, levantando mancuerna, y las manos trabajan y te quedan las manos más grandes también. Es un trabajo en el que es como el trabajo del gomero, ¿viste? Que vos ves un gomero y tiene unas manos gigantes así, y no es por hormona de crecimiento. El que trabaja en una gomería, eso era antes también, old school. Ahora hay tantas máquinas que le ponen la cubierta. Yo digo, pensar que cuando era chico yo veía los gomeros y pam, y agarraba y daban vuelta y vos le veían esas manos gigantes. Ahora te ponen la cubierta, una máquina, plin, plin, pum, tipo robótico casi, y ya no son los mismos esfuerzos. Pero fíjate, esta gente que trabaja como con las manos, un trabajador, que tiene esas manos tan desarrolladas, de un albañil, de agarrar ladrillos, de preparar mezcla, de agarrar la pala, ese gran desarrollo no es por hormona de crecimiento, es por el trabajo que se hacen con las manos, el trabajo físico. Y en culturismo también pasa un poco eso. Bueno,
Claro, bueno, acá viene un chiste que hace de plot por Martina. Martina Castillo dice, mira cómo le quedó la cara a Martina por el HGH, ¿no? Bueno, el tema de las mujeres, vos fíjate, todas las chicas que vos ves, lamentablemente, ¿no? Que ves muchas chicas que de repente aparecen en 1 o 2 años con una carretilla así, la cara le cambia, y no es hormona de crecimiento, son anabólicos esteroides. Ahí hay una masculinización. En una mujer, obviamente, se nota mucho. En un hombre no va a haber un cambio por el uso de anabólicos esteroides, en los rasgos de la cara. Sí puede haber un endurecimiento, una persona, probablemente un culturista, un powerlifter, un atleta de halterofilia, puede ser que después de 20, 30 años tenga los rasgos mucho más marcados en la cara por la misma fuerza. Cuando vos tirás una sentadilla y haces 15, 20 repeticiones, como hacen ustedes, con 250 kilos hasta abajo, y apretás, y haces... apretás todo, después de 30 años haciendo esa fuerza, probablemente hay un desarrollo. Incluso en la carretilla, ni hablar lo que es el cuello y todo lo otro, ¿no? En cambio, en una chica, de un año para el otro, te aparece con una carretilla así, y eso es porque justamente, ¿no? Nosotros ya tenemos, desde adolescente, tenemos una producción muy alta de hormonas, de testosterona, que la chica nunca lo tuvo, y ya tal vez esta chica a los 25 años empieza a usar anabólicos esteroides, y ahí le empieza a cambiar la cara, y aparece, no sé cómo es el tema de Martina, acá no sé cómo es el tema ese. Bueno, de hecho acá dicen, tranielización, le pasó a Traniela, nuestra Traniela, nuestra primer piloto trans, piloto y culturista, que también, ella, Traniela, se ve que hace un tiempo era muy, muy delicada, y cuando usó esteroides se le puso un poco grande la carretilla y le creció la barba. Bueno, pero afeitándose todos los días eso se soluciona. Próxima pregunta, ya vamos a terminar. Vamos a ir terminando. Bueno, acá dice, parece que caí en una contradicción. Según lo que me dice Renato, dice, hola bro, en un programa vi que decías que es mejor usar pocos anabólicos y que una oxandrolona es muy buena y que da muy buen resultado, pero luego en otra dices que la oxandrolona sola no hará nada. ¿Sabes lo que pasa, Renato? Que vos tenés que ver el contexto. Probablemente, no recuerdo cuando yo dije eso, pero lo dije seguro, porque lo digo siempre, acá no hay una contradicción, ¿no? Porque si yo te estoy diciendo, por ejemplo, que decís que es mejor usar poco anabólico, que una oxandrolona es muy buena y que da muy buenos resultados. A ver, obviamente, si vos sos, y no estoy hablando de una mujer, de un culturista que ya tiene 4 o 5 años de entrenamiento, de 22 años, 23 años, que quiere empezar a usar algún tipo de químico, yo fuertemente aconsejo que empiece con oxandrolona, porque da muy buenos resultados, como bien dije, pero vos me decís que luego en otro digo que en otro oxandrolona no lo hará nada. Y probablemente en otro video que dije que no hará nada, era en un culturista que tiene 5 años usando química y que si viene usando 1 o 2 gramos, 3 ciclos por año, 1 o 2 gramos de testosterona y usa 10 de oxandrolona, no le va a hacer absolutamente nada. Pero eso no es que yo sea un genio y la tenga reclara. Cualquiera, es lógico, cualquiera sabe eso. Pero no es una contradicción. Vos lo que estás poniendo fuera de contexto palabras mías, algo que hace, por ejemplo, hacen mucho los periodistas con los que dice, por ejemplo, Milei, te guste más, te guste menos, la verdad, y dentro de lo maleducado y lo verborrágico y lo grosero que puede ser el tipo en hacer declaraciones, muchas veces he visto que lo sacan totalmente de contexto y te dicen, no, porque Milei dijo tal cosa, y claro, después cuando vos ves al video lo sacaron fuera del contexto, buscaron un pedazo del discurso de Milei y dijo, no, pero Milei dijo que todos los gays son pedófilos, por ejemplo, ¿no?
Y el tipo lo que dijo que en caso extremo, pero recortaron ese pedazo y ya empezaron que estaban en contra de que él estaba en contra de los homosexuales y estaba en contra de un montón de cosas, cuando realmente él está en contra de la Agenda 2030 y de las políticas pro LGTB. No, de hecho, en el gabinete hay homosexuales y hay muchos libertarios que son parte del equipo que son homosexuales declarados abiertamente y están sin ningún problema. Pero ya dijeron que era por lo que dijo en ese discurso en Davos, ya muchos periodistas que lo ves como Brancatelli, Rial y otros periodistas ya dan esa información fuera de contexto y totalmente falsa, que dijo tal cosa que no dijo. Entonces el tipo, Milei, que no está bien que le chifla el moño, que no es una persona muy controlada, por decirlo de alguna manera, muy temperamental, el tipo se calienta y empieza a putear a todo el mundo. Y entonces después se quejan de las formas del presidente y el tipo putea. Y bueno, algunos tienen un tipo de forma y otro tipo de formas. A veces creo que cada uno tiene que ser como es, pero esto viene un poco a lo que vos me decís, que como que digo una contradicción. Obviamente, vos no me estás tratando de mentiroso, simplemente me estás haciendo una pregunta que yo te estoy aclarando. O sea que está todo bien. Simplemente te contesto que lo dije, que en algunos casos no puede servir absolutamente para nada, como bien me dijiste, no sirve, y en otros lados, en otro momento puede ser perjudicial. Bueno, acá me recomiendan una película, la peli Pecadores. Yo tengo Netflix nada más, la única plataforma y cada vez peor. Hablando de progresismo y Agenda 2030, tengo Netflix, que es la plataforma más progre. Bueno, Disney también, ¿no? En mi caso, dice... pero no es completa la pregunta, porque dice Nahuel que en su caso hace 8 meses que entrena y está variando químicos. ¿Sirve combinarlo de esa forma? Muy general, una pregunta muy, muy general. Ya esta es casi la última pregunta, demasiado general. Sí, obviamente que sirve. Y otra vez vamos a lo mismo, si la oxandrolona no te hace nada, os recomiendo usar dietroxandrolona o te digo, no tomes oxandrolona que no hace nada. Esto es una pregunta muy general. ¿Sirve combinar los químicos? Y qué sé yo, si nunca tomaste nada, no, tomá oxandrolona o estanozolol. Si estás por competir en un campeonato mundial, obviamente que vas a tener que usar algunos químicos y combinarlos, en ese caso sí. Y última pregunta. Está bien. Voy a terminar. Qué mejor que terminar esta parte de preguntas y respuestas con una pregunta de nuestro moderador y gran preguntador de Plot Secret. Simon, ¿con quién harías un trío en su prime? ¿Cory Iverson, Mónica Brandt o Lenda Murray? Mirá, en primer lugar de Plot te digo que el prime tendría que ser mi prime, porque para hacer un trío con lo que me está nombrando tengo que estar muy rendidor. Ya con lo que hay en casa ya me tengo que esforzar un poco a los casi 57 años que voy a tener en mayo, pero claro, acá me pone 3 opciones bastante complicadas. Me la pone a Cory Iverson, que todos las conocemos, bueno, la perfección física prácticamente, aparte de una mujer hermosa, varias veces, no recuerdo si 6 veces Miss Olympia. Mónica Brandt, una hermosura. Estoy leyendo siempre a Mónica Brandt, cada tanto la leo en la revista, leo nada más, y veo la foto de Mónica Brandt, o Lenda Murray, que si bien cambió los parámetros del culturismo, un físico extremadamente desarrollado, pero dentro de una femineidad impresionante. Yo creo que la combinación de gran muscularidad y de femineidad es esa primera época de Lenda Murray, porque sería Lenda Murray una figure de hoy en día, una figure de hoy en día. Y hay una foto de Lenda Murray en bola
culo para arriba en un sofá, no sé si la viste de Plot, que son bastante tentadores esas fotos, pero bueno, a ver, el trío yo creo que acá Mónica Brandt sería la elegía. Había una llamada Marla Duncan, creo que era, bueno, esa era la otra. Hay una que aparecía mucho que no competía, que era un tipo Pamela Anderson, pero con culo. Pamela Anderson, fíjense qué viejo que soy, que estoy hablando de Pamela Anderson y la mayoría de ustedes no saben quién es. De Plot tal vez sí sepa. Pamela Anderson era una modelo, actriz o como quieras llamarlo, que era un espectáculo. Pero no tenía culo Pamela Anderson. No tenía, igual no me jodería demasiado, ¿no? Pero bueno, para contestarte de Plot, creo que Mónica Brandt, que de hecho estuvo en Argentina, estuvo acá a la vuelta de casa, no me vino a ver a mí. Vino acá a Siranush, enfrente a la Siranush, al Teatro Siranush, al Teatro Armenio. La trajo un directivo de AFCA de ese momento. En la época, y ya con esto termino, en la época donde venía Mónica Brandt, vino Cory Iverson también, creo que había estado con Jorge Brisco. Está en la foto de Cory Iverson, que estuvo en Argentina. Fíjense la gente que venía de Argentina. Vino Lila Brada, Gaspari, Nasser El Zombati, Paul Dillett, Craig Titus. Impresionante, la estrella, venían las grandes estrellas del culturismo. Y hoy que está el worldwide, que estamos tan globalizados con el culturismo y que bla, 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 no son capaces de traer a ninguna estrella que bien que vendría no te digo un Sivan, pero yo traería un Urka Lensinski, un Sommerfeld, a hacer una exhibición y un seminario. Pero bueno, Argentina. Y bueno, es lo que tenemos. Es lo que hay, solamente reflexión final. Espero que para los próximos años algo cambie en el culturismo.